El día de ayer un campesino a mí me dijo que su hijo era policía, y sé que muchos lo son, y que ellos habían trabajado bastante para que el muchacho pudiera ser policía, que no todos sus hijos habían podido estudiar y que para ellos, pues su hijo fuese policía era un orgullo. Me dijo que no le parecía bien que yo estuviera pidiendo que toda la policía se reestructure o se reformara, y me decía que yo estaba generalizando y que su hijo era un buen policía. Yo entendí lo que este campesino me reclamaba, pero le dije pues que quería darle una explicación de qué era lo que yo quería decir, que tal vez estaba equivocado, y que lo que pedimos de la reestructuración de la policía es que defendemos que se haga un cambio de fondo, y que lo que debía cambiar era cómo educaban y cómo organizaban ellos a los policías, incluyendo al hijo de él. En cambio, era el gobierno y el ministro Holmes, que con su teoría de las manzanas podridas, era el que culpaba a unos pocos policías, que podría llegar a ser hijo de este campesino, cuando muy seguramente estos están siguiendo órdenes, ministro Holmes. Porque en este debate estamos estableciendo quién dio la orden para estos asesinatos colectivos. El gobierno individualiza para no hacerse cargo del deber político que tienen sobre la institución. Se lavan las manos, señalan a un oficial o a otro, pero al final nada cambia y los hechos se siguen repitiendo. Al final, este campesino entendió que no estoy en contra de los policías, hijos de campesinos o de obreros o de muchas familias humildes, sino de quienes manejan la institución como un aparato represivo a su conveniencia y no como una defensora de la democracia fuerte que debe ser esta institución, una institución justa, una institución garante de los derechos humanos. Hoy tengo muchas preguntas, tal vez más preguntas que afirmaciones, porque si algo ha ocurrido en estos días es una total desinformación por parte del gobierno nacional. Nos preguntamos muchos qué nos va a decir el ministro. Yo lo he escuchado atentamente estos días en los medios de comunicación, y yo creo que aquí vamos a escuchar de parte del ministro Holmes hablando de que el accionar de algunos policías, las famosas manzanas podridas, como lo ha dicho, ponen en riesgo la credibilidad ante una sociedad civil como es la policía, los ponen para que la sociedad civil los juzgue. Yo creo que vamos a escuchar repetir al ministro más de una vez que quienes cometieron los delitos con el uniforme de policía serán juzgados por la ley y también que deberán dar explicaciones. Eso siempre nos lo han dicho los ministros de defensa. Entonces, cuando nosotros le señalamos el accionar de la policía y mostremos los videos, como ya lo están mostrando los compañeros y la opinión pública, el ministro va a decir que sí, que esos policías van a ser perseguidos y que la institución no se puede dañar, pero también querrá llevar el debate, como muchos de nuestros colegas representantes, van a querer llevar a su cancha, van a hablar de los desmanes, el vandalismo y la supuesta infiltración de diferentes grupos al margen de la ley. ¿Qué más creemos que diga el ministro? Dirá que la mayoría de la fuerza policial hizo un buen uso de las armas y que los procedimientos fueron realizados en completa legalidad. Ya lo ha dicho en medios de comunicación y creo que hoy lo va a decir. Dirá que nuestra policía tiene una formación ejemplar. Pero lo más importante que dirá el ministro es que el uso de las armas de fuego está reglamentado y que fue utilizado según esta normatividad que rige a la policía. Dirá que los videos que vimos de la policía disparando responden a 4 situaciones. Primera, la defensa propia de otros ciudadanos. Segundo, en defensa propia de la vida de los policías mismos. Tercero, para evitar un delito grave que sea una amenaza para la vida. Y cuarto, con el objeto de tener una persona que represente un peligro grave, de detener una persona que represente un peligro grave. Entonces, así el ministro Holmes evadirá nuestra pregunta de quién dio la orden. Incluso el ministro nos regañará y nos dirá que nosotros no podemos afirmar que la policía haya asesinado a manifestantes. Dirá que como la justicia no se ha expresado,
pues cometemos un delito en afirmar esto y que no podemos señalar de asesino a ningún policía hasta que la justicia no falle en esa dirección. Pero el ministro sí afirmará que hubo una infiltración del ELN y de las disidencias de las FARC en las protestas. Lo afirmará sin ninguna prueba real, lo afirmará sin ningún fundamento legal ni probatorio, y lo afirmará para llevar el debate a su cancha, a su espacio. Lo afirmará porque el ministro ya está en campaña presidencial. Imaginen eso ustedes, allá en la campaña Holmes presidente. Tengan en cuenta esto, señores uribistas, porque yo creo que aquí buscan muchos sobresalir y no les importa hacer populismo y campaña política con los derechos y violando los derechos del pueblo. Mis compañeros aquí han dado cifras de violencia policial gracias a una organización ONG Temblores, ya muchos se han apoyado en ella, y de otras organizaciones que hacen un seguimiento y que nos informan lo que debería hacer el propio Estado. Lamentablemente el Estado no nos da las cifras, los datos, y sí lo hacen organizaciones a quienes les agradecemos. A mí, señor ministro, no me contaron por televisión del abuso policial. Yo mismo lo sufrí la represión policial y vi a mis compañeros morir, como nos pasó en el paro agrario. También en el gobierno de Juan Manuel Santos, la policía y el SMAT actuaron igual que lo vimos en los videos de Bogotá. La diferencia es que hace 7 años los campesinos no teníamos los celulares para poder tener la evidencia y poderlo firmar. ¿Y saben qué decía el entonces ministro de Defensa en el paro agrario, Juan Carlos Pinzón? Lo mismo que este ministro, lo mismo que está diciendo el ministro Holmes. Dice que la protesta fue infiltrada por las FARC y el ELN, eso decía Juan Carlos Pinzón. Cambian los gobiernos, pero están remitiéndose al mismo libreto, señor ministro de Defensa. Se dice que la mayoría de los policías actuaron bajo los principios de la legítima defensa, pero el Código de Policía es muy claro en su artículo 56. Dice que todos los miembros de la fuerza pública que intervengan en una protesta deben de estar debidamente identificados. Y ya vimos muchos videos donde está demostrado que el ocultamiento de su placa, su identificación, era sistemático, señor ministro. En todos los sectores de la ciudad de Bogotá, donde hubo problemas en los CAIs, se evidenciaron por videos miembros de la policía con el chaleco al revés, donde no se identifica su placa. O sea que fue algo sistemático, señor ministro. ¿Por qué el gobierno repite hasta el cansancio que a los CAIs todo este tema fue sistemático, pero no reconoce el accionar policial, si fue sistemático y fue simultáneo? Dice que tuvo ataques sistemáticos, pero el accionar policial no fue de un individuo que de pronto se salió de sus proporciones y de sus líneas. Fue sistemático y fue simultáneo. En diferentes partes de la ciudad hubo disparos con arma de fuego de parte de la fuerza pública hacia la ciudadanía. Estos policías ocultaban su identificación para atacar a los manifestantes. Sin embargo, usted, señor ministro, ha hecho afirmaciones que la mayoría de policías actuaron bajo la defensa, pero las cifras lo contradicen, señor ministro. Porque en el artículo 56 del Código de Policía también habla de que la intervención de la fuerza pública está regida bajo el principio de proporcionalidad. Tenga en cuenta ese principio, ministro. Y las cifras, señor ministro, demuestran que no hubo proporcionalidad. ¿Por qué lo digo? Porque hay un total de 9 ciudadanos muertos por arma de fuego, algunos otros por temas de agresiones con otro tipo de armas o lesiones contundentes. 9 ciudadanos muertos por arma de fuego y 75 heridos, también por arma de fuego. Eso de parte de la ciudadanía. En cambio, en el lado de la policía, se podría decir que casi el 99% de los heridos son por golpes o contusiones y solo 4 por arma de fuego. Pero entonces, de esos 4, no se ha verificado o certificado
si esas balas vinieron o no de la misma fuerza policial. ¿Qué tal que también hayan cogido a uno de sus compañeros cuando ellos hacían disparos hacia la población civil? ¿Cuántos muertos por balas de la policía tenían antecedentes o alguna relación con las FARC y el ELN, señor ministro? Ninguno de los muertos por arma de fuego tiene un antecedente judicial o alguna relación con las FARC y el ELN, que es un argumento que usted está dándole hoy a la ciudadanía. Ninguno de estos ciudadanos tenía un antecedente judicial de pertenecer, operar en algún grupo de estos al margen de la ley. Su teoría queda desvirtuada, ministro, su mentira. El gobierno hace un esfuerzo desmedido por imponer la teoría de los dos demonios. Si usted conoce la teoría de los dos demonios, ministro, ¿cuál es esta teoría? Por un lado, lanzan malos policías y les llaman manzanas podridas. Y por el otro lado, hablan de vándalos e infiltrados por la guerrilla. Pero lamentablemente, para esa teoría, señor ministro, las cifras y las pruebas lo contradicen. Yo entiendo que ustedes puedan tener gran parte del aparato mediático, los medios de comunicación al servicio del Estado colombiano, del gobierno colombiano, mostrando hasta el cansancio vidrios rotos y paredes incendiadas, fuego, en fin. Pero la ciudadanía ya no traga entero y las redes sociales lo han demostrado. Por eso ustedes perfilan y cuestionan nuestras redes sociales, porque no las pueden manejar. Voy a nombrar, señor ministro, una larga lista de países. Una decena o tal vez podrían llegar a ser muchos más de 100 países. Argentina, Australia, Chile, Alemania, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Italia, Paraguay, Perú, que está aquí al lado, Reino Unido. ¿Qué tienen en común esos países? La policía de esos países depende del Ministerio del Interior. ¿Por qué Colombia es la excepción? ¿Por qué aquí depende la policía del Ministerio de Defensa? ¿Por qué aquí una institución civil armada debe seguir órdenes y logísticas militares? La mayoría de los países que mencioné tuvieron conflictos armados, tuvieron guerrillas, tuvieron guerras civiles, etcétera, etcétera. Y en ningún caso sus policías respondieron al Ministerio de Defensa. Entonces me surgen varias preguntas, señor ministro Holmes. ¿Nuestra policía es entrenada para ver a los manifestantes como potenciales objetivos militares? ¿Nuestra policía ve a nuestros estudiantes que se movilizan como terroristas? ¿Nuestra policía actúa sobre la protesta social como si tratara de impedir un crimen? ¿Un crimen a quién? Señor ministro, hablemos de un crimen que sí sabemos que fue cometido. Hablemos del asesinato de Javier Ordóñez. La última información dice que fue golpeado hasta la muerte, asesinado a golpes, no por un policía aislado, como usted quiere hacer ver al país, sino por el propio CAI, el CAI de Villaluz, por la acción de varios policías. Sabemos que su gobierno primero separó de la fuerza a los dos oficiales que aparecen en el video donde sádicamente le aplican descargas eléctricas a Javier Ordóñez, sin ninguna piedad. Sabemos también que luego fueron separados 5 oficiales más. Esto sucedió varias horas después del crimen contra Javier Ordóñez. Entonces me surgen dudas, señor ministro, que quisiera que usted en su intervención me responda. ¿Cuántos oficiales estaban en el CAI ese día? ¿Solo 7 oficiales? ¿Esos oficiales no tuvieron comunicación con ningún otro? ¿Con ninguna autoridad? Durante la golpiza ejecutada hasta asesinar a Javier Ordóñez, ¿ninguno de estos oficiales intentó detenerla? Señor ministro, ¿han intervenido los celulares de estos oficiales? ¿Han buscado material probatorio que demuestre algún tipo de acción con el fin de ocultar pruebas del crimen? La separación de los oficiales sucedió luego
de conocido el video y la denuncia de los familiares. Es decir, el gobierno, usted, señor ministro, no actuó antes. Señor ministro, yo no quisiera pensar que usted se enteró, fue por redes sociales, que se había asesinado a una persona en un CAI. Ministro, usted habla de los CAI como si fueran lugares sagrados. Y ese día el CAI de Villaluz pareció más un centro de tortura que a un lugar de control policial. Señor ministro, si por acción u omisión este crimen queda en impunidad, no se le olvide que usted, señor ministro Holmes, será señalado como uno de los responsables de ello. Y seguimos pensando en la frase Holmes, presidente, ¿no? Sobre las supuestas infiltraciones, señor ministro, declaró que la inteligencia había detectado infiltraciones en las protestas, instigación desde las redes sociales a atacar a la policía. Señor ministro, yo considero que usted es una persona muy inteligente y muy pensante. Tan difícil era imaginar que luego de las imágenes que vimos los colombianos, las colombianas, de Javier Ordóñez siendo sádicamente torturado, la gente no se iba a manifestar. Ustedes, en la inteligencia que tienen policial, de pronto no pensaron en ello. ¿Usted realmente creyó que la gente iba a quedarse en la casa luego de ver cómo la policía asesinaba a una persona indefensa? ¿Qué medidas tomó preventivas para que no ocurriera lo que ocurrió ese día? ¿Cómo protegió la vida de los manifestantes y de los policías? ¿Cuál fue su plan, señor ministro? Usted dice que nadie dio la orden, pero ¿nadie dio una orden de tomar acciones preventivas? Me pregunto yo. Las protestas cogieron desprevenido a la policía, cogieron desprevenido a los policías. Yo tengo muchísimas preguntas que necesito que usted responda muy claramente, ministro, porque para eso está aquí y para eso nuestro presidente de la Cámara le otorgará el tiempo suficiente. Primera pregunta, ¿por qué vemos en los videos policías negándose a ser filmados, grabados? Son funcionarios públicos realizando un operativo, ¿cierto, ministro? Según entiendo, no es ilegal hacer este tipo de filmaciones. Lo ilegal es que se resistan los policías a ser filmados. Está en el Código de Policía. Otra pregunta. Son los palos, las herramientas de dispersión oficiales de la policía. Porque vimos policías con el uniforme volteado, eso sí, para que no los identificaran, golpeando con palos a la gente. ¿Es una práctica reglamentada, señor ministro? ¿Y qué me dice de las piedras? ¿También son para la dispersión? Porque vemos a muchos policías en videos lanzando piedras como si fueran lo que usted llama vándalos. O sea, si ellos lanzan piedras, ellos sí no son vándalos. Se conoció que los oficiales del CAI Villaluz ya tenían una denuncia por abuso policial, un abuso casi idéntico al que asesinó a Ordóñez. ¿Se habían tomado algunas medidas en este caso? De comprobarse esto del asesinato de Ordóñez, se podría haber evitado, señor ministro, si su gobierno sabía que estos oficiales tenían como práctica sistemática la tortura y el abuso, debería haber tomado medidas que hoy no se hubieran evitado más de la docena de muertos que hubo allí. En los videos nosotros vimos muchas cosas, pero sin duda alguna, una de las que más me impactó fue la de policías dándole armas a civiles para que dispararan. Y en el video no se ve un solo policía, sino una decena de policías alrededor de estos civiles. Un minuto para que termine el representante porque se le agotó el tiempo. Le decía al señor ministro que hay un modus operandi entre esto. ¿Por qué sucede esto durante su gestión, señor ministro? ¿En qué parte del Código de Policía se permite darle armas a civiles para que le disparen a otros civiles? Usted es el responsable de esto, ministro. El gobierno está haciendo allanamientos en las casas
de personas que difundieron videos de abuso policial, señor ministro? Contéstenos esto. ¿Eso es así? ¿La inteligencia del Estado está persiguiendo a alguien que colocó un mensaje en Twitter? ¿Quiénes se encargarán de la reconstrucción de los CAIs afectados? Yo pregunto si estos CAI no tenían un seguro, no estaban asegurados. Asumo que sí. ¿No tienen un seguro ante estos casos, ministro? ¿Es real o es populismo lo que usted nos ha dicho de los CAI, que sale de los impuestos de los colombianos? Pero yo asumo que ustedes, en todo el tema público, deben de pagar unos seguros. Yo le pido absoluta claridad sobre este tema, porque me preocupa muchísimo vivir en un país que le duele más el cemento que la vida, pero también me preocupa que haya corrupción en la reconstrucción de estos CAI. ¿Qué tipo de sanción recibirán los policías que hayan actuado sin identificación? Y si no se logra verificar la identidad del oficial, ¿qué va a suceder? ¿Ese policía va a continuar activo? ¿Ese policía va a seguir cuidando a nuestros hijos cuando van a la escuela? Me preocupa mucho eso, señor ministro. Por último, para terminar, quisiera decir que hay un esfuerzo argumentativo de parte de este gobierno en demostrar el vandalismo, que el vandalismo es sistemático y que está infiltrado. Y también hay un esfuerzo argumentativo para decir que los abusos policiales son aislados. Lo que quedó demostrado, gracias a los videos, es que los abusos policiales fueron sistemáticos y se ejecutaron simultáneamente en diferentes lugares de la capital.